Ok, buenas tardes. Entonces, a mi grupo y a mí nos ha tocado el tema de los ejercicios de fuerza. En cuanto a las proformas antropométricas, tenemos esta que trabajamos con el Excel, ¿no? Y tendríamos que completar, si está bien hecho, tendríamos que completar con los datos de nuestro paciente. En este caso tenemos los datos de una paciente femenina. Y vamos a completar los datos. Este circulito ya viene con todas los cambios que se van a hacer, ya están todas las fórmulas integradas en este Excel. Y en cuanto vayamos llenando los datos de nuestro paciente, va a cambiar, porque vamos a completar sus datos. Este círculo nos va a indicar la masa grasa, la masa muscular total, perdón, la masa ósea y la masa residual, que viene a ser todos los demás tejidos, ¿no? Que no son huesos ni músculos ni grasa. Entonces, tenemos acá, ya hemos ido llenando. Por ejemplo, acá están los datos para un paciente femenino, ¿no? Todavía faltan llenar unos datos. Pero si consideramos como un paciente masculino, vamos a ver qué va a cambiar. ¿Por qué? Porque según la teoría y también los estudios realizados, la composición corporal entre un hombre y una mujer va a ser diferente. Normalmente, debido a las hormonas, ¿no? Y los cambios diferenciados entre un varón y una mujer, van a tener diferentes masas en su composición corporal. Es por ello que también las fórmulas van a cambiar, ¿no? No es lo mismo que una mujer tenga un 15% de masa grasa corporal, por ejemplo, a que un varón tenga 15% de masa grasa corporal. ¿Por qué? Porque la mujer, entre su composición corporal, va a tener quizás más glúteos, más grasa en las caderas, en la parte de los pechos también, ¿no? Y es algo natural. Entonces ahí está una diferenciación. Por lo tanto, bueno, en este caso están los datos para un masculino, pero vamos a ingresar ahorita los datos de una paciente femenina, peso 64 años, edad 32. Y vamos a ver acá los datos porque aquí ya los habíamos llenado. Por ejemplo, pliegue tricipital en milímetros, ¿no? Pliegue tricipital en milímetros, 23, ya está. Pliegue subescapular en milímetros. Vemos que eso está subescapular, 28. Entonces vamos a llenar y vamos a ver cómo va a ir cambiando la composición en la rueda también. 28. Normalmente los pliegues indican la masa grasa de la composición corporal. Es por eso que vamos a ver cómo va a ir aumentando según lo que vamos ingresando en los pliegues, ¿no? Pliegue suprailíaco, vamos a buscar aquí. Pliegue suprailíaco, 12 milímetros. 12. Pliegue bicipital, 27. Por ahora. Miren, y eso es un dato curioso, ¿no? Porque como solo estamos ingresando la masa de los, las medidas de los pliegues, que nos está trabajando en las fórmulas de la composición grasa, todo lo demás hasta ahora se considera residual. ¿Por qué? Porque no hay datos específicos sobre la masa muscular o la masa ósea, ¿no? Entonces estamos trabajando en la masa grasa. Ahora vamos a ver, diámetro de muñeca en centímetros, eso me parece que ya está. Diámetro de muñeca, sí, 4.8. Diámetro de fémur, 7.4. Sí, aquí ya lo habíamos ingresado, ¿no? Y nos está faltando algo importante, que es la talla de nuestro paciente, 1,54 m. Y como nos está pidiendo la talla en centímetros, se queda como 1,54 m y no 1.54. Eso también es importante, ¿no? Ingresar los datos según como nos pidan. Aquí está milímetros, en centímetros va a ser la circunferencia de brazo, en centímetros también la talla, por lo tanto no es 1.54. Así, ¿no? Entonces, según el cuadro que hemos hecho y los datos que hemos tomado, nos indica que la composición corporal de nuestro paciente es 35% de grasa, masa muscular total 34%, masa ósea 11% y masa residual 20%, ¿no? Es decir, entre los otros tejidos. Ahora, por este lado vamos a tener estos porcentajes en un cuadro, ¿no? Que es lo mismo. Grasa 35%, masa muscular total aproximadamente un 33.55, que nos da aproximadamente 34%.
la masa ósea 11.2%, y de eso es claro, es considerando el cuerpo humano de nuestra paciente como un 100%. Pero aquí vamos a tener los mismos datos en kilogramos, y entonces el 100% ¿cuánto va a ser? 64, que es el peso de nuestra paciente, ¿no? Entonces, la grasa corporal de nuestra paciente es un 35% de su peso total, que en kilogramos es aproximadamente 22.54 kilos. Entonces, de sus 64 kilos de la paciente, 22.54 van a ser de grasa, 21.47 van a ser de músculo y 7.17 kilos de su peso corporal son masa ósea. Y lo restante, ¿no? La masa residual entre otros tejidos, líquidos y lo demás es 12.82 kilos. Bueno, en nuestra proforma que hemos realizado, también nos pareció interesante colocar estas otras ventanas, ¿no? Es decir, tú vas a tener a tu paciente, vamos a atenderlo y le tomamos estas medidas, ¿no? Estamos hablando de un paciente, un deportista, atleta, en los cuales es bastante importante tener estos datos registrados, ¿no? Su composición corporal, y justamente lo que queremos ver es el progreso que va a tener nuestro paciente con nosotros. Entonces, tenemos los mismos datos, pero para otro mes, ¿no? El siguiente mes, estos son los datos, digamos, que les tomamos en enero. El siguiente mes le tomamos nuevamente los datos para hacer un seguimiento en el mes de febrero. Y aquí vamos a ver, ¿no? Probablemente va a disminuir el pliegue, y eso significa que va a disminuir el porcentaje de grasa. Entonces vamos a ir viendo cómo va modificándose el cuerpo de nuestro paciente. Entonces, aquí por ejemplo, ya iría aumentando la masa muscular, ¿no? Entonces, bueno, así es como podemos ir atendiendo a nuestro paciente, ir enseñándole también, ¿no? Qué significan estos pequeños cambios corporales en las medidas, y sin embargo lo mucho que representa en su composición corporal, ¿no? Para ir demostrándole también a nuestro paciente cómo va llegando poco a poco, cómo va avanzando, cómo va progresando y cómo va a llegar a su meta. Gracias.